Esencia de Interpersonal, gracias por acompañarnos como siempre. Tenemos hoy una invitada muy especial, la señorita Jacqueline Espuru, nueva en el mundo de la escritura, una joven autora que va a dar que hablar. Hola Jacqueline, gracias por estar. Gracias a vos por invitarme, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, vas a estar en la Feria del Libro, que estamos anunciando muy prontito, ahora este sábado 12 y este domingo 13. Ella va a ser una de nuestras invitadas estrella. Así que acá vamos a adelantar un poquito para que sepan qué van a ir a ver. No vamos a contar todo porque tienen que ir a ver, allá van a enterarse de cosas aún más profundas de las que va a decir ahora. Así que bueno, Jackie, contanos un poquito de tu libro. Bueno, les voy a adelantar cómo se llama, ya estoy Exacto, ahí obviamente. contando un poquito en mis redes sociales. El libro va de, o sea, se llama Reinventarse es el camino, una guía práctica para encontrar un trabajo con propósito. De hecho, bueno, tiene que ver con lo que yo me dedico hoy en día. Si me preguntas a qué me dedico, yo justamente me dedico a... ¿A qué te dedicas, Jackie? Claro, te la dejo ahí servida. Acompaño a personas a que quieran reinventarse en el ámbito laboral para encontrar un trabajo que realmente les gusta, que les sirva a esas personas, pero que también que a través de su trabajo puedan servir a otras personas y que puedan ganar mucho dinero con ese trabajo también. Mira, o sea, se pueden las dos cosas. sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, yo supongo, en realidad no sé, pero bueno, quiero que le cuentes a la audiencia que ese camino tuvo muchas curvas, muchos puentes, muchos pozos. Así que empecemos a arrancar un poquito a contar cómo fue la trayectoria, cómo arrancó todo ese camino que hoy se corona con un libro, pero que viene con muchos años de experiencia y de distintos conocimientos, ¿no? Exacto, así es. Sí, de hecho, si bien el libro está orientado para la reinvención profesional, en realidad yo lo que cuento ahí es cómo fue mi proceso hasta poder encontrar un trabajo con propósito. Y eso no fue de un día al otro, fueron muchos años de búsqueda, de hacer muchas terapias, leer muchos libros, pedir ayuda, mentores, coaches, psicólogos. Por eso, ordenémonos cronológicamente. Vos Sí. sos oriunda de Cabildo, para Sí. los que no la conocen, hace muchos años que no vive ahí, pero es oriunda de Cabildo. Después cuando te fuiste de Cabildo, ¿qué pasó? Vamos a hacer un resumen de tu currículum. Vamos a estar ahora. No, cuando me fui de Cabildo, bueno, vine acá a Bahía Blanca para estudiar. ¿Qué hacías? ¿Qué estudiabas? ¿Qué estudiaste? El primer año, no lo cuento en el libro, pero el primer año... Primicia. Sí. Me costó mucho elegir una carrera porque no sabía a qué me quería dedicar, así que fue bastante frustrante ese primer año. Así que trabajé, hice un poco de... O sea, hice un curso intensivo de inglés porque pensaba que quería ser profesora de inglés, cuestión que después me di cuenta que eso me gustaba para mí, pero no para enseñarlo. Pero sí ahí empecé a sentir estas ganas de querer transmitir el conocimiento a alguien, ¿no? Y bueno, después de un año empecé a estudiar la carrera de Relaciones Públicas, hice una tecnicatura acá en Bahía Blanca y bueno, ya ahí en ese momento también estaba trabajando en una pyme local acá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te fuiste de Bahía? Ya me estoy adelantando, pero ella pensé que lo quiere hacer resumido. Entonces... Bueno, eso es lo que cuento en el libro, pero tampoco lo quiero Por eso. quemar. Pero bueno, mi libro arranca... Pero da un indicio, sí. o sea, sí, Hubo un punto de quiebre que ya se va de Bahía. claro. Fue a raíz de una crisis personal, particularmente una ruptura de pareja, que no me la esperaba, sí, veníamos medio. Y bueno, a raíz de esa separación fue como que me di cuenta que quizás, además de estar atravesando un duelo, porque bueno, yo seguía enganchada, pero era lo más saludable tomar distancia. Pero a partir de esa ruptura me di cuenta que en realidad en otras áreas de mi vida yo tampoco estaba muy feliz. Que no tenía que ver solamente con esa separación, sino que quizás el trabajo que tenía ya no me motivaba lo suficiente, el lugar, la ciudad, como que quería algo más, pero no sabía. Entonces empecé a buscar trabajo por internet y como había estudiado Relaciones Públicas quería incursionar en el ámbito turístico, y la hotelería. Entonces busqué un lugar turístico y terminé eligiendo Bariloche para irme a vivir, a probar suerte. No estaba segura porque en realidad estaba muy perdida, pero sí sabía que necesitaba un cambio, necesitaba moverme.
Y gracias a una terapia que hice en ese momento me di cuenta que iba a ser lo mejor sin tener mucha certeza, porque en realidad no sabía cómo me iba a ir allá. Y bueno, ahí empecé todo ese camino de reinvención, pero gracias a que empecé a hacerme preguntas, a cuestionarme, a conocerme. ¿Y qué fue lo primero que viste? ¿Cuál es la primera impresión que tuviste de Bariloche? Y mira, tenía recuerdos de cuando había ido de viaje de egresados, así que me había quedado con algunos lugares, imágenes, y sí iba en busca de estar más conectada con la naturaleza, como que sentía que estar cerca de un lugar rodeado de montañas, lagos y demás, eso me iba a hacer bien, y no me equivoqué. De hecho, hoy no me veo viviendo en una ciudad donde no tenga esa posibilidad de conectarme más con la naturaleza. A pesar de la lluvia y el viento. Bueno, sí, ahí cuento alguna anécdota de mi relación con la nieve los primeros años, porque yo decía que odiaba el frío, pero bueno, fui a vivir en un lugar rodeada de montañas, lagos y bueno, una zona donde en el invierno no nieva tanto, pero bueno, hace frío. Pero bueno, nada, ahí fui conociendo gente nueva que me ayudó mucho en ese primer año. Y ahí inicié todo ese proceso de querer estar bien primero yo, porque no tenía que ver con lo laboral, insisto, era algo más personal, que también me llevó a cuestionarme todas las áreas de mi vida y a replantear algunas relaciones que tenía y a plantear también cómo quería relacionarme con mi mamá, con mi papá, con mis amigos, con todo, y conmigo, obviamente. Así que Bariloche me recibió bien. Y debo agradecer a toda la gente que también se cruzó en ese camino. Y ahí en Bariloche, ¿cuándo hiciste ese clic, ese punto de inflexión? De decir, bueno, empiezo a ver qué es el mundo del coaching ontológico. Y no, fue después de 5 o 6 años total. Ya vivía ahí hacía más de 5 o 6 años. Había encontrado el trabajo que yo creía que me iba a hacer feliz. Entré a trabajar en una empresa muy importante allá de tecnología en el área de relaciones institucionales y comunicación, y a los 30 años tenía el trabajo que supuestamente había ido a buscar, aunque no era vinculado con el turismo y hotelería, pero entré a una muy buena empresa, tenía muchos beneficios, un buen salario y demás, pero al poner en práctica esa profesión me di cuenta que eso no me terminaba de hacer del todo feliz. Y ahí empecé de vuelta a cuestionarme lo que había estudiado, la profesión, y ahí, a raíz de otra crisis que tuve personal, retomé un proceso de terapia y gracias a esa terapia me di cuenta que no había conectado con mi vocación y que quería encontrar un trabajo que me apasionara. Veía muchas personas a mi alrededor que eran apasionadas de su trabajo y a mí no me pasaba lo mismo. Me gustaba, lo sabía hacer, pero no. Entonces empecé a estudiar coaching como algo para mí, y en el momento en que empecé a ver los resultados que me estaba generando ese proceso de transformación, lo quería compartir. O sea, salía de una clase y era como te cruzabas vos y yo quería compartirte lo que me había dado cuenta. Era como que todo el tiempo me estaba dando cuenta de cosas que antes no veía y que me hacían bien darme cuenta de esas cosas y hacer esos cambios. Entonces, como que todo el tiempo lo quería compartir con otro. Y al poco tiempo me di cuenta que yo me quería dedicar a eso, y ahí empecé a hacer ese trabajo fino para decir cómo, para soltar ese trabajo seguro de lo que yo ya había logrado, y además yo quería independizarme. Entonces también era un cambio de la modalidad de trabajo. ¿Te acordás el primer día que dijiste, no, necesito pedir ayuda? En realidad recuerdo el primer día que alguien me dijo, tengo esto, o sea, no te veo bien. Perdón, reformulo la pregunta porque por ahí yo quiero que iba a ir para otro lado que no era donde yo apuntaba, es la culpa mía. La primera vez que dijiste, necesito ayuda para vivir de esto, ¿no? Por una de tus crisis personales para que te llevaron a terapia. Digo, sí. Si no, ese punto de vista, bueno, mirá, me parece que esto, acá pasó esto y acá dije, tengo que dedicarme, tiene que ser, esta es mi profesión, no solamente estudiarlo. Mientras
mientras estaba estudiando la carrera, yo ya estaba pensando en cómo podía hacer yo para vivir de eso. El tema que me pasó es que varias personas en el camino ese me decían, como Bianca, es difícil vivir de esto. Y yo empecé a darme cuenta que esas opiniones no me servían. Entonces digo, voy a buscar yo personas que sí estén viviendo esto. Y empecé a investigarlas, a googlearlas, a seguirlas en redes, a comprar sus libros. Y bueno, me di cuenta que para que ellos pudieran vivir de eso, muchos se habían reinventado profesionalmente, habían dejado profesiones que no tenían nada que ver con el mundo del coaching y el desarrollo personal, pero también como que sentían esto que yo sentía, ¿no? Esa pasión y esas ganas de ayudar y acompañar a otras personas. Y bueno, vi que empezaron con talleres, con sesiones, con este, con lo otro, y a mover redes y a pedir ayuda. Entonces, bueno, eso fue primero inspirarme, buscar información, y después sí, cuando vi que ya estaba más cerca de recibirme, empecé a ofrecer mi servicio como coach. O sea, era como que quería vivir de eso. ¿Cuáles fueron los principales inconvenientes que encontraste una vez que te metiste? Me costaba mucho. Esa aventura. Sí, me costaba mucho cobrarle a las personas por mi acompañamiento. Sentía como me costaba ponerle un valor a ese acompañamiento. Eso fue una de las limitaciones que tuve al principio, pero bueno, gracias a que otros mentores y coaches me decían, vos querés vivir de esto y vos sos consciente que esto le puede llegar a servir a otra persona, bueno, vos también tenés que hacer valer ese tiempo. Y bueno, y a poquito fui trabajando creencias limitantes que tenía con respecto al dinero, que me di cuenta en ese momento, y esa fue una de las principales. Después, que me daba un poco de vergüenza hablar en público. ¿Y cómo hiciste para superar eso? Pidiendo ayuda a personas que ya estaban viviendo eso, o también que tenían, por ejemplo, me acuerdo que pedí en su momento un acompañamiento de colegas que se dedicaban a la parte de ventas, estrategias de ventas, otros estrategias de marketing y cómo trabajar mi marca personal. O sea, algo que destacás y que destacás en el libro también es la importancia de lo que se llama el networking. O sea, o mejor dicho, diciéndolo en castellano, de las relaciones sociales, sí, de la comunidad, sí, de relacionarse, de dialogar. Totalmente. No hubiese llegado a donde estoy hoy si lo hubiese hecho sola. Olvídate, o sea, eso estoy totalmente convencida. O sea, si bien esa búsqueda y el trabajo lo tiene que hacer uno, pero rodearte de las personas correctas, que lo digo en mi libro, fue claro. Eso, o sea, parafraseando al Eternauta, nadie se salva solo. Claro, no la vi la serie, pero... Es como la frase de cabecera de la serie, nadie se salva solo. Claro. Es un buen ejemplo y bueno, obviamente en el libro cuenta con lujo de detalles, así que no se lo pierdan. Metámonos bien de lleno en el contenido del libro. El método vivo, señores. Bueno. Método inventado y creado por la señorita, no es que les cuenta la teoría de otra persona, así que no es para cualquiera. Bueno, me volví bastante obse para querer brindar un buen servicio a alguien que yo acompañe. Primero, vivo. ¿Por qué vivo? Bueno, vamos a explicarlo, claro. Pero digo, ¿por qué creé un método? Porque yo quería, o sea, y hasta el día de hoy, quiero brindar un buen servicio a las personas que acompaño a reinventarse profesionalmente, que esto quiere decir, puede ser cambiar de trabajo, cambiar de profesión, emprender. Bueno, ese método sirve para esas personas que están en esa búsqueda, ¿no? Y bueno, a raíz de mi experiencia personal, de cómo yo pude ir consiguiendo ese trabajo con propósito, fui resumiendo en ese método y en esas sesiones todas las preguntas, los ejercicios, los conocimientos que a mí me sirvieron para conectar con ese trabajo con propósito. Yo hoy los comparto con otras personas, ¿sí? Por eso hoy me presento más como mentora, porque el coach a veces no te dice, a veces no, el coach dice qué te conviene hacer, si no te hace preguntas para que vos te cuestiones, bla, bla. Pero el mentor es alguien que ya atravesó ese proceso, entonces tiene herramientas para darte, compartirte. Igualmente mi acompañamiento es algo muy a medida, porque si bien yo sé cuál es el caminito que tengo que, o sea, por el cual a mí más de una vez me sirvió para conseguir un objetivo a nivel laboral, y esto también me gusta aclarar,
esto, si bien yo le puse método vivo, porque salió de mi ser y lo creé así con todo mi amigo. Sí, contémosle a la audiencia que vivo tiene un significado. Claro, O sea, sí. Es, ¿qué ¿Por qué vivo? ¿Cuáles son las palabras? Quiero que lo digas vos. claro. Porque para reinventarse tenés que tener Primero. valentía. Segundo. Inspiración, buscar inspiración a través de libros, mentores, lo que sea. Vamos por la segunda vez. Bien. La B de valores, estar muy conectado con tus valores personales, eso es clave, porque si vos elegís un trabajo que está en contra de tus valores, no la vas a pasar bien, así que yo eso me di cuenta y bueno, hoy en día mis valores personales están en el trabajo también. O sea, y la O de la O. organización, claro, o sea, organizar tu agenda, tus finanzas, o sea, organizado en ese proceso, porque bueno, van a aparecer cosas imprevistas y demás, pero bueno, si vos tenés un orden mental, físico, en todo sentido, bueno. Vos contás en el libro que además de, bueno, incluso antes de empezar con la capacitación en coaching, Sí. también hiciste varios años de terapia. Sí. No sé si varios años, hice pocos meses, o sea... Como en varios periodos. Sí, distintos sí, periodos. sí. Pero digo, ¿cómo lo diferenciarías para alguien, sobre todo que no entiende, que no está tanto en el mundo del coaching, de la terapia psicológica más tradicional, psicoanálisis? ¿Qué te sirvió de cada uno? ¿Qué te parece que es más útil? O poner en las palabras que vos te Sí, gusten. yo no, a ver, a mí todas las terapias alternativas o más tradicionales como la psicología, psicoanálisis, me han servido. Yo no digo que hay una mejor o peor a pesar de que estudie coaching. Claro, no digo a eso mi pregunta, Sí. sino como digo, ¿cómo las diferencias o qué sentís que te aporta una y que te aporta la otra? Con cuestiones positivas, digo. Sí. O te aportó, mejor dicho, a nivel personal. Sí, para mí está bueno eso, porque por ahí alguien escucha y Sí, dice, no, no, por eso. desde la experiencia mía, yo cuando hice terapia, las 2 veces que hice terapia, había una angustia muy grande que mi estado anímico no podía salir rápido de esa situación y realmente no lo podía hacer sola, sentía que necesitaba de alguien que me hiciera analizarme más profundamente. No sé, es como otro tipo de acompañamiento psicológico con el coaching que a veces parece ser lo mismo, pero no es lo mismo. Yo cuando hice terapia las 2 veces es porque anímicamente no estaba bien realmente, o sea, estaba muy bajón. Y a pesar de leer libros, escuchar podcasts, no podía. Y hoy, por ejemplo, como coach, hay veces que a mí me pasan cosas personales, profesionales, y me frustro y siento angustia, pero lo puedo manejar de otra manera. Pero sí, yo puedo discernir y reconocer cuándo necesito terapia con un psicólogo o cuándo necesito otro tipo de acompañamiento, que es más del momento y para adelante. A veces la terapia he ido para atrás a ver a mi relación con mis padres o con mis exparejas, ¿viste? En cambio con el coaching no voy para atrás, voy para adelante. Y así, obviamente no le vamos a contar todos los detalles, pero decir 3 cosas, o las que quieras, pero digo, las principales, como cómo arrancar un camino de autoconocimiento para empezar a hacer ese clic. ¿Qué le dirías a la audiencia? Primero, que compre un libro. No, que lea, que busque, o sea, a mí los libros me ayudaron un montón. Hace años que fueron los primeros recursos que yo utilicé para salir de mis estados emocionales que en ese momento no me sentía bien. Y leyendo libros, te juro que me hacían cuestionar y pude hacer cambios y ver las cosas de otra manera gracias a esos libros. Entonces, buscar libros de autoayuda, de coaching, de liderazgo personal, de psicología es una de las cosas que recomiendo y aparte también te ayuda a practicar la atención plena, a estar un poco desconectada de la tecnología, que a veces no. Entonces es una buena práctica, un buen hábito, el hábito de leer. Sí. Dijiste 3. Sí. Otro, pedir ayuda o
importante. Nos enseñan mucho a ayudar, y a mí me encanta ayudar a ayudarte a vos, a amigos, a familia, a clientes, no importa, pero no nos enseñan a pedir y a recibir ayuda. Entonces, yo para poder salir adelante tuve que aprender a recibir ayuda. Entonces, cuando alguien te dice, che, ¿querés que te ayude? O sea, saber también de quién, ¿no? Porque a veces te quieren dar un consejo y decís, che, me estás dando un consejo, pero tu vida no me refleja lo que vos me estás diciendo a mí. Entonces, como bueno. Pero sí hay personas que yo reconozco que muchas veces me han querido ayudar y yo, por querer hacer las cosas solas, por no querer mostrarme vulnerable, les he dicho que no, y estoy segura de que si te decía que sí, iba a ir mucho más lejos. Ahora me recordaste algo que me pareció muy importante, muy lindo que pusiste en tu libro y me gustaría que lo destaques, porque bueno, tiene que ver mucho con el mensaje, los valores de nuestra ONG. Cuando decís que uno cuando empieza a hacer ese cambio, una de las distintas características o distintas cosas que tiene que ir haciendo es usar su tiempo, brindar su tiempo a ayudar sobre todo a otras personas, pero también a otras organizaciones, porque con eso uno aprende y genera otros contactos y otros valores y se va reinventando. Sí. O corregirme que es una que lo escribiste, pero más o menos lo que yo entendí. Sí, es así. O sea, como que fíjate que volvemos a esta parte de lo importante que son las relaciones, los vínculos y el nutrirse y el dar y el recibir. Porque, corregime, ¿no? Porque si vos en el libro contás que fuiste facilitadora antes de empezar a ejercer, cuando todavía no estaba con la experiencia suficiente como para hacerte cargo. En la escuela de coaching. En la escuela de coaching. Sí, tal cual. Sí. Mientras yo cursaba el segundo año, acompañaba a los que estaban haciendo el primer año. Y el poder facilitar y ayudar a esas personas, ahí fue cuando dije, es esto lo que yo quiero. Claro, me parece muy valioso porque es algo que yo también coincido de eso, por una conexión ideológica. Muchas veces también, yo como docente de secundaria, muchas veces también le recomiendo a los jóvenes cuando me toca tratar que traten de acercarse a lo que a ellos les gusta, con distintas vocaciones, intereses, porque obviamente es diverso, pero que se acerquen, que no solamente, porque mucha gente sabe, no, pero si no me van a pagar, no me acerco. Obviamente todos queremos ganar dinero y el objetivo final es poder vivir pero es muy importante en el periodo ese de capacitación ir y estar con gente como dijiste vos que ya lo logró, empresas o fundaciones o ONG, y generar ese vínculo, porque vas a aprender cosas que la teoría no te la va a dar. Tal cual. Sí, yo soy re pro de, a ver, si tenés dudas, pensás que tu camino es por ahí, pero no estás seguro, bueno, esto, podés colaborar, ser voluntario, ofrecer, che, tengo ganas de dar una clase sobre un tema, hablar, che, te puedo... Sí, o sea, aunque tengas poco tiempo, si no sé, me sobraron media hora por semana, bueno, voy, esa media hora, ¿en qué puedo ayudar? Yo tengo esta habilidad o me interesa estos temas. Sí, re. Y aparte es una estrategia también de... Sí, yo lamentablemente lo aprendí grande, ¿no? Lamentablemente no me aconsejaron así con el estudiado periodismo, pero bueno, ahora trato que eso no les pase a la gente cercana a mí, que bueno, con distintas ocasiones, yo hablo de periodismo, de comunicación, porque es lo que yo estudié. Claro. Pero yo noté la gran diferencia de compañeros míos, que nos recibimos a la par, todos hicimos la misma carrera, a veces con mejor o peor nota, es un anecdotario, pero ellos capaz que ya del primer año que estudiaban la carrera, a su vez los fines de semana trabajaban en una radio, o bueno, ahora está más de moda el streaming, o en algún canal, ya sea con ayudando, ¿viste? No sé, tirando cables, como se decía en la jerga. Y hoy en día son periodistas que por hoy en día esas personas, esos colegas míos, amigos, algunos están en medios importantes, ya tienen una carrera importante y tienen una experiencia extra que la carrera sola no se la da. Claro. Es importante la carrera, pero la práctica está ahí, no sé, con gente que sabe más y está en el día a día, aunque no te paguen, pero a futuro después vas a lograr que sí te paguen y te paguen mejor que a otro que no lo hizo. Totalmente, sí, es así. Es una cosa que, bueno, a través de la ONG también queremos impulsar esos valores de trabajo, de la solidaridad, de que no todas solamente con una remuneración económica, porque después uno cuando está contento se va a aplicar mejor, vos que yo, su desempeño es mucho mejor. Así que bueno, te agradezco por haber venido, me gustaría que digas, que cuentes lo que yo no te pregunté, y para eso así vamos cerrando. Bueno, que me encantaría invitarlos a participar de la Feria del Libro este fin de semana, sábado y domingo, 12 y 13 de julio.
de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Correcto. A las 5 o 6 de la tarde arranca la última charla, o sea que seguramente va a extender más, pero vaya el último evento. Vamos a tener, tenemos 4 charlas el sábado y 3 el domingo. Si no me confundo, me parece que la regla el domingo, pero bueno, no tengo el programa a mano, pero bueno, sí recuerdo, tenemos a nuestro joven Carlos Montes con los cuentos de terror el sábado a las 11 de la mañana. Después a las 3 de la tarde viene la escritora bahiense Roxana Rao con cartas de amor de Malvinas, una historia muy linda y con todo lo emotivo que tiene Malvinas para nuestro país, nuestra región. Van a ver combatientes presentes seguramente. Después la vamos a tener a las 16:30 la señorita, hablando de su libro, que acá ya adelantamos un montón de cosas, pero hay muchas cosas más. Y vamos a cerrar, que es importante también para todos los que vengan, con un micrófono abierto organizado por Erika Dalcegio y su grupo de las Imponderables, que van a permitir que la audiencia ya van a expresar sus escritos que han hecho, pero cada uno que vaya, que tenga, no sé, un poema, un cuento corto, un simple texto, un aguardiente que quiera expresar o hacer catarsis. Los que no lo han hecho nunca, se lo súper recomiendo porque es una experiencia emocional muy pero muy linda. Y después, bueno, el día domingo arrancamos también a las 10 de la mañana. Nuestro primer acto va a estar Alicia Calmens con su libro espiritual, también recorriendo, que lo presentó hace muy poquito en la Feria del Libro de Buenos Aires, nada más y nada menos. Así que va a ser muy interesante escucharla a Alicia. Y después vamos a cerrar con Elsa Bertet de Bonotti, Ana Laura González y varias amigas más, que son un montón, les pido disculpas porque no las voy a guardar a todas, que hicieron el gran libro histórico del centenario de Cabildo y su gente, que van a contar un poco cómo lo hicieron. Seguramente va a haber fotos inéditas en la presentación y va a ser un cierre emotivo, calculo yo, muy lindo, sobre todo porque, bueno, esta Feria del Libro también la organizamos en previa del 122 aniversario del cumpleaños de nuestra localidad de Cabildo. Así que bueno, los esperamos ahí en la esquina de las Heras y Chiclanas, enfrente al Jardín Infante, en Cabildo. Así que gracias por estar acá, gracias Jackie. Gracias, nos Y esperamos. como dicen todos en las redes, suscríbanse, denle clic a la campanita, sigan nuestras redes en Facebook y todas las demás, Instagram y demás. Muchas gracias. Hasta la próxima.